Muchas gracias a todos por estar aquí en la comisión permanente. Me acompañan en esta conferencia de prensa la senadora Mariana Gómez del Campo, el senador Javier Lozano y el senador Roberto Gil. Queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el caso del jefe delegacional en Iztapalapa, Jesús Valencia. Como ustedes saben, en días pasados el señor Valencia tuvo un accidente automovilístico y posteriormente se descubrió que la camioneta en la que él viajaba pues era propiedad de una empresa contratista de la delegación. Este caso nos parece, por supuesto, escandaloso, indignante. Nos parece también escandaloso e indignante el silencio del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, teniendo en cuenta además que las delegaciones, como ustedes bien saben, no tienen autonomía presupuestaria, por lo tanto los contratos con esta empresa se realizaron desde el gobierno central, por lo tanto el jefe de gobierno no puede permanecer callado ante un hecho como estos. No es un asunto estrictamente personal, como lo dijo el jefe de gobierno, sino es un asunto de una probable red de corrupción que involucra no solamente al delegado Valencia, sino seguramente a más delegados del PRD y seguramente también al jefe de gobierno del Distrito Federal. Para abundar más en este caso, voy a ceder la palabra a mis compañeros legisladores del Partido Acción Nacional, primeramente a la senadora Mariana Gómez del Campo. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Por supuesto, el caso del delegado Jesús Valencia nos preocupa, ya lo ha dicho aquí el diputado Fernando Rodríguez Doval. Primero, la culpa no la tiene el indio, sino el que la hace compadre. Desde el día 1 sabíamos la manera de conducirse del delegado Jesús Valencia. Por supuesto, también nos parece sumamente extraño que él estuviese manejando su camioneta y por supuesto nos deja también muchas dudas el que diera tres versiones distintas. Primero habló que se trataba de una gripa y de largas jornadas de trabajo. Segundo, que estaba escribiendo por celular y se distrajo. Tercero, que se quedó dormido. Entonces sí me parecería atinado que se pusiera de acuerdo y que diera una sola versión. Me parece completamente increíble el escuchar tres versiones. Por otro lado, esta empresa fantasma, Amexire, que está ubicada en Atizapán, se encargó de varios puntos que habría que revisar también en qué condiciones se encuentran estas obras. Primero, la rehabilitación del Deportivo Carmen Cerdán, que estamos hablando de 1.9 millones de pesos. Segundo, el equipo de cómputo, 200,000 pesos. Grabadoras, proyectores y pantallas, 150,000 pesos. Acciones de vivienda con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 48 millones de pesos. Pedimos que el gobierno del Distrito Federal, que la Contraloría y las diferentes instancias investiguen en qué condiciones se encuentran, sobre todo las dos obras, la de rehabilitación del Deportivo Carmen Cerdán y los recursos que tienen que ver con vivienda. Dejar también en claro, esta es la delegación más pobre que tenemos en la Ciudad de México. Me parece una burla para los miles y miles de habitantes que tiene esta demarcación, que el jefe delegacional se las esté gastando así. También para nosotros es muy importante que el jefe de gobierno no se lave las manos. El modelo administrativo con el que contamos en el Distrito Federal hace que la chequera dependa completamente del gobierno central. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no se puede lavar las manos, tiene que dar una explicación, tal y como lo hemos visto activo hablando sobre la reforma política, lo queremos ver también activo hablando sobre el caso de su delegado en la delegación Iztapalapa. Y por supuesto estaremos muy atentos y en su momento presentaremos, si es necesario, diversas denuncias para que de haber una red de corrupción, como así lo hace notar los hechos, de haber una red de corrupción que se investigue hasta las últimas consecuencias, pero que no quede solamente en el discurso. Queremos ver mano firme por parte de Miguel Ángel Mancera y que desde el gobierno de la ciudad hagamos lo necesario para combatir esta red de corrupción
que me queda claro que también deben estar inmiscuidos funcionarios públicos del gobierno del Distrito Federal. Cedo el uso de la palabra al senador Javier Lozano. Miren, yo le entro a este asunto porque este angelito, el jefe delegacional de Iztapalapa, pues se puso muy valiente el sábado por la mañana cuando yo, obviamente, con toda razón, cuestionaba su actuación en ese accidente, por decirlo suave, que tuvo automovilístico a media semana, y él se subió a Twitter a una suerte de debate que duró nada más 2 rounds, se tuvo que bajar por obvias razones, porque su posición es verdaderamente frágil ante la sociedad, porque es la hora, como decía Mariana, en que no acaba de dar una explicación puntual de qué fue lo que pasó con ese presunto borrachazo que él quiere ahora manejar, cual si hubiera venido bajo los influjos de algún medicamento o escribiendo, texteando en su teléfono móvil, ¿verdad? O durmiéndose, en fin. Cualquiera es una violación al reglamento vigente de tránsito. Pero lo más grave es que estos hipócritas, que se dicen progresistas, que están cercanos a la gente, en la delegación más pobre, como está diciendo Mariana, vive en el Pedregal de San Ángel, en una casa que él dice que vale 9,5 millones de pesos. No veo una casa de esas características en San Ángel que valga esa cantidad, ¿sí? Entonces vean nada más el tipo de hipocresía de la que estamos hablando. Esta supuesta izquierda progresista que saluda a la gente con la mano izquierda pero cobra con la mano derecha, con un evidente conflicto de intereses, utilizando vehículos de compañías a las que le da contratos. Y como bien decían mis compañeros, ¿cómo es posible que el jefe de gobierno, que parece jefe delegacional por cierto, cómo es posible, ¿sí?, que diga que es un asunto de un particular y personal, que por eso él no se mete? Claramente tiene una responsabilidad jurídica política en este asunto y no se puede hacer a un lado. Por eso se desmorona el PRD en la capital y en el país, precisamente por estas incongruencias. Por supuesto que no lo vamos a dejar como un escándalo mediático más. Por supuesto que tiene que dar la cara, y así como ofreció renunciar si había una irregularidad, ya se tardó, porque es evidente, por sus propios dichos, solo por sus propios dichos, que hay irregularidades. Entonces aquí estamos para hacer estos señalamientos con toda puntualidad. Y si es necesario presentar las acciones legales pertinentes como grupo parlamentario en ambas cámaras del Congreso, también lo vamos a hacer. Pero ya es momento que la dirigencia del PRD a nivel local, a nivel nacional, el jefe de gobierno, asuman su responsabilidad política frente a Jesús Valencia. Pedirle a él que actúe con honestidad y rectitud es como pedirle peras al olmo. Pero sí esperamos que quienes lo rodean, lo hicieron llegar ahí y lo han apapachado en tantas cosas, también hoy den la cara. El señor está mintiendo, el señor está teniendo una conducta absolutamente reprobable y el señor tiene que asumir su responsabilidad. Muchas gracias, muy buenos días. Lo que nosotros no vamos a permitir es que la renuncia del delegado Valencia eluda o evada o limpie la responsabilidad que tiene Miguel Mancera en este caso, porque como lo han dicho mis compañeros, es absolutamente claro que en el modelo de organización administrativa del Distrito Federal, el gasto, la asignación de obras, la ejecución de los recursos públicos se hace a través de las oficinas centrales del gobierno del Distrito Federal. Y lo que parece indicar es que estamos frente a un supuesto de conflicto de interés, es decir, un político, una autoridad, un jefe delegacional se ha beneficiado de recursos presuntamente obtenidos a partir de contratos públicos otorgados a una empresa. Y en consecuencia, ahí hay una clarísima responsabilidad por acción u omisión del gobierno del Distrito Federal. Lo que se tiene que hacer es investigar y aplicarse la ley. Y en términos políticos, lo que tiene que suceder es que el jefe de gobierno, Miguel Mancera, le dé una explicación puntual al Distrito Federal, a los habitantes, a los actores políticos, sobre qué es lo que está fallando en el caso de las asignaciones de obras y por qué un jefe delegacional puede estar navegando en una camioneta presuntamente dada por un contratista del gobierno delegacional. No vamos a permitir, en consecuencia, y lo insistimos así, que la renuncia o la licencia que presente Valencia sirva para limpiar la cara a Miguel Mancera. Sí, lo que hemos visto en el Distrito Federal es una absoluta impunidad y una absoluta opacidad por parte de los delegados perredistas que actúan como si fueran los dueños de las demarcaciones, que hacen un manejo absolutamente patrimonialista de los recursos públicos para obtener beneficios privados, como parece ser el caso del delegado
Valencia. Y por supuesto, eso todo se debe de combatir con un auténtico sistema nacional anticorrupción. Este caso es un ejemplo más de la necesidad de contar con un sistema nacional anticorrupción, por lo cual aprovechamos, por cierto, la oportunidad para hacer un llamado al PRI gobierno para que puedan ya aceptar el modelo anticorrupción que propuso la sociedad civil y que propone la iniciativa del PAN, y de esa manera avanzar en la construcción de este auténtico sistema. Por otro lado, como ya decía el senador Lozano, por supuesto que vamos a explorar todos los instrumentos legales, todos los instrumentos legislativos para que este caso no quede impune. De momento sabemos que la Contraloría del Distrito Federal ya va a abrir una investigación. Sabemos también que históricamente la Contraloría del DF ha sido tapadera de los gobiernos del PRD, pero por eso mismo nosotros no descartamos desde la Cámara de Diputados y desde el Senado de la República darle seguimiento a este caso en las respectivas comisiones del Distrito Federal, o incluso, si fuera necesario, por supuesto no descartamos la posibilidad de crear alguna posible comisión especial o alguna posible comisión de investigación. Bueno, nosotros esperaremos primero a ver las investigaciones de la Contraloría, aun cuando no sabemos que los antecedentes no avalan su trabajo, pues les daremos el beneficio de la duda. Sin embargo, por supuesto, como decía anteriormente, no descartamos desde este Congreso hacer o pedir la creación de alguna posible comisión de investigación para que este caso no quede impune, y por supuesto seguiremos explorando las vías legales necesarias a fin de que se pueda sancionar y de manera efectiva este caso, pero sobre todo que se investigue la probable red de corrupción que hay detrás del caso del delegado Valencia. El problema en nuestro país es que tenemos una debilidad crónica institucional para combatir la corrupción. Y este argumento de que los políticos deben, en primer lugar, poner el ejemplo antes de crear instituciones, ha servido de coartada para quienes se quieren obstruir o que quieren evitar que exista un Estado fuerte que combata la corrupción. Por mucho tiempo, con ese argumento, hemos dejado de hacer los cambios legales, normativos necesarios para que sea verdaderamente eficaz el reproche que hace el Estado a un servidor público que vulnera la ley. No es un tema de voluntad personal o de deseo de los servidores públicos. Podemos hacer todos públicas nuestras declaraciones patrimoniales, declaraciones fiscales, y la corrupción no se va a terminar en nuestro país, porque lo que requiere nuestro país son instituciones sólidas que sancionen y se investigue a cada servidor público que comete una violación a la ley. De eso se trata un sistema democrático con instituciones fuertes. En primer lugar, lo que nosotros sabemos, en relación con la primera pregunta, lo que nosotros sabemos sobre el caso es lo que los medios de comunicación han difundido y estas versiones inconsistentes por parte del jefe delegacional. Es a las instituciones constituidas, primero en el Distrito Federal, a quienes les corresponde hacer la investigación y sobre todo dilucidar si se trata de recursos locales o se trata de recursos federales. Lo que hoy sabemos es que es un contratista que trabaja para la jefatura delegacional, sobre contratos que no asigna el jefe delegacional, sino que se asignan desde los órganos centrales de la administración capitalina. No tenemos claridad si en efecto son recursos estrictamente locales, si son federales o si son una combinación de ambas. Deben ser las instancias formalmente constituidas, que tienen las facultades, que tienen las capacidades, quienes deben investigar este caso. Pero también, como lo han dicho mis compañeros, no descartamos la promoción de cualquier acción jurídica pertinente frente a la omisión de las instancias de investigación del Distrito Federal o frente a la inacción del jefe de gobierno del Distrito Federal. Vamos a estar muy atentos y le vamos a pedir concretamente al jefe de gobierno y haremos las solicitudes de información que así convengan para investigar si esta empresa está trabajando en las demás delegaciones o en el gobierno del Distrito Federal. No nos parecería extraño el encontrar que no nada más son estos dos contratos, sino que hay una relación más intensa, profunda con el gobierno central. Y a partir de ahí tomaremos las definiciones legales y, por supuesto, se las haremos saber. Muchas gracias.